todos dispuestos y disponibles a escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque nos das la salud y las fuerzas para venir a tu casa, y te rogamos también, bendito Padre, que nos perdones, que perdone las fallas, los errores, los pecados que cometemos día a día, Señor, porque somos pecadores y todos los días, Señor, te fallamos de muchas maneras, Señor. Perdónanos, límpianos, Señor, nos arrepentimos y renunciamos, Señor, a toda clase de pecado, consciente o inconscientemente, Señor. Abre los cielos sobre este lugar, que los ángeles permanezcan, Señor, custodiando esta casa, y que nos permitan recibir y escuchar una palabra que venga de parte de ti, Señor, a nuestras vidas para dar guía y para dar dirección, Señor. Abre el día de hoy nuestros sentidos naturales, nuestros oídos, y ayúdanos, bendito Padre. Dirígenos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y todos decimos amén. Dele un fuerte aplauso ahí al Señor, por favor. Bueno, quiero compartir el día de hoy un tema que creo que es importante. Fíjese que yo he estado observando los diferentes ¿cómo le diré? Las diferentes etapas en las que se encuentran algunas iglesias. Tenemos la oportunidad de ir a otras iglesias a ejecutar retiros, y yo observo, hermano, que algunos pastores tienen algunas áreas muy desarrolladas. El tema del audio y video, son una iglesia que tiene más años, que ya tiene, algunas otras tienen más número de personas, otras tienen más número de servidores, de gente comprometida, gente fiel, gente de entendimiento. Y yo voy observando las diferentes iglesias y sus avances. Y pues obviamente me hace reflexionar sobre la que el Señor nos permitió el día de hoy estar al frente. Y este mensaje va directo precisamente a la temporada que nosotros tenemos que vivir. Y yo observaba los tiempos que nosotros estamos viviendo. Hablo de Amor y Restauración Puro Ándiro. Y yo decía, hay una visión que nos ha mantenido. La visión de los niveles es la que nos ha mantenido, la que nos consolida, la que pone el estándar de llamado, de servicio, y la que nos dice hacia dónde vamos. O sea, la visión nos abre el camino. Y yo observaba y yo decía, por los tiempos que estamos viviendo y lo que se viene, se necesitan siervos, hermano. No solamente la iglesia avanza, es más, le voy a decir una cosa. También tenemos la oportunidad de conocer diferentes pastores de la ciudad de Morelia, y algunos de ellos yo veo cómo buscan la manera de hacer eventos, como tal un evento de evangelismo para captar gente. Pero la iglesia no es solamente la gente que viene a recibir. De hecho, le digo una cosa, es preferible para mí como pastor hacer discípulos, que no es nada sencillo, pero para mí es mejor hacer discípulos que tener la iglesia llena. Porque el discípulo tarde o temprano va a ser el pilar, la base, el fundamento que va a ayudar a llevar a la visión de esta iglesia al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? El siguiente nivel, hermano, es que se abran beteles, que hagamos retiros, que se abran refugios, que haya siervos, que esta iglesia no solamente sea un lugar donde usted viene a escuchar la palabra de Dios, donde
donde vino a conocer a Cristo y ser restaurado, sino que también más adelante se convierte en una fuente de trabajo y de ingreso, que no es la visión principal, no es la visión principal, pero es una visión que ejecuta diferentes ministerios. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, aquí dentro de la iglesia hay diferentes servicios. Está el servicio del diaconado, audio y video, la alabanza, el ministerio de los niños, el talento. Y se van a abrir más. Se va a abrir, por ejemplo, el ministerio de artes. Pero esos son servicios. Pero la visión da para mucho más. Y el abrir más fuentes de servicio requiere siervos, porque hay algunas áreas que se van a abrir que son ministerios. Por ejemplo, el refugio, hermano. El refugio no es un servicio, es un ministerio. Y así como la iglesia tiene sus ciertas características de funcionamiento, los refugios también. Y bueno, ¿cómo se construye una estructura de esa índole? Diga conmigo, siendo siervos. Dice la palabra de Dios que la mies es mucha, pero pocos son los obreros. Entonces, yo observaba esto que le estoy diciendo de las iglesias y algunas características de la gente que sirve en las iglesias. Y yo veo que con el paso del tiempo algunas iglesias se han renovado. De repente voy a Monterrey y en Monterrey ya no está nadie de los que yo conocía y ahora hay puro servidor nuevo. Esta última vez que fuimos, otra vez se volvió a renovar. Entonces son 8, 10, 15 personas las que han permanecido. Entonces a mí se me viene a la mente, y así en diferentes iglesias, no solamente en Monterrey, en diferentes iglesias. Ahora acabamos de llegar de Veracruz, de Tampico, de ahí de la iglesia del Moralillo, y también es lo mismo. Entonces a mí se me viene a la mente este versículo que es la base de lo que le quiero hablar. Mire, vamos a Mateo, por favor, capítulo 22. Ahí en el versículo 14. Pequeño versículo que nos hace pensar sobre esto que le estoy diciendo. Dice la palabra de Dios, ¿ya llegó? Porque muchos son los llamados y pocos, ¿qué dice? Y pocos los escogidos. Entonces yo me hacía esta pregunta al ver esta rotación en las iglesias, y yo me hacía esta pregunta y yo decía, entonces, ¿cuáles son los llamados y cuáles son los escogidos? Y hay que poner en claro que todos somos llamados. Diga conmigo, todos somos llamados. De verdad, todos somos llamados. Dios nos hace el llamado de amor a todos, sin importar el pecado, ni las circunstancias, ni los problemas. Dios nos hace el llamado a todos, porque Dios nos ama a todos. ¿Sí, amén? Pero entonces, ¿por qué escoge a unos? Dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y por ahí en algún momento yo he mencionado, y también la Biblia lo habla, donde dice que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Entonces pareciera como si se estuviera contradiciendo, pero no. Escuche, los llamados somos muchos. Diga conmigo, pero no todos respondemos igual. Es de nuestra respuesta de donde el Señor toma para escoger a unos y los otros no tomarlos en cuenta. Entonces somos muchos llamados, pero Dios escoge a algunos que supieron responder.
Y cuando yo voy a las iglesias y veo que ya de los 30 servidores que había, ya solamente hay 10, digo yo, estos son escogidos. Porque el siervo responde a su Señor con su fidelidad, con su entendimiento, con su crecimiento, con su servicio. Usted ve a Jesús en los evangelios y usted ve cómo Él trae una iglesia movible, hermano, de 15,000, 20,000 personas. Pero al final solamente 12 estaban día y noche con Él, ayudándole a predicar. Porque ellos eran escogidos. Ok, el Señor hablaba a todos. Pero esos que escuchaban el mensaje venían, eran edificados, bendecidos y regresaban a sus labores, a su vida cotidiana, a su estilo de vida. Pero no hacían cambios en su vida. No eran personas que se comprometían con el reino, que les interesara el servir. Y así vemos el día de hoy diferentes personas que recibimos el llamado o respondemos al llamado de una manera como creyente y otros como discípulo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de Amor y Restauración? Yo lo he hablado muchas veces. La finalidad de Amor y Restauración es un ministerio que levanta siervos, que hace discípulos. Entonces, ¿qué es lo que se viene para Puruándiro en esta visión? Hermano, se viene un mover de trabajo sobre ministerios que se van a abrir y nos van a poner a trabajar, pero mire, hay un hermano en la iglesia, siempre pongo este ejemplo, cuando hay retiro, varias veces se me ha acercado a preguntarme lo mismo y me dice, ¿qué prédica agarraste? Y le digo, ninguna. Me dice, ¿por qué no agarras una prédica? Y le digo, es que tengo que prepararlas todas, porque comiendo de repente con el pastor de repente te dice, sal porque aquel ya le está dando vueltas al disco, José Miguel. Estamos comiendo y de repente dice, sal y comparte pecado, comparte perdón. Y así te agarra en frío, hermano. Bueno, los ministerios que se van a abrir van a agarrar a muchos de ustedes en frío. Me gusta ese silencio. Porque de repente los que se vayan a postular, los que cubran los requisitos y los que estén formados en la fila de las tortillas le van a decir, ¿trae papel? ¿Trae bolsa? Ay, no, se me olvidó. Véndame una. ¿Está entendiendo? De repente le van a decir, ministrelo, libérelo, predíquele, enséñele, llévelo a Cristo, llévelo a la renuncia, hágale un taller de escudos. Y ahí es donde vamos a empezar a patinar. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Me gusta ese silencio, hermano. Gloria a Dios, qué bueno. ¿Qué hacen los discípulos? Todo el tiempo están viendo cómo se hacen las cosas, cómo las hace el maestro. Los discípulos, los 12 discípulos que anduvieron con Jesús, ellos todo el tiempo observaban todo lo que Jesús hacía. ¿Quién predicaba? Jesús. ¿Quién liberaba? Jesús. ¿Quién sanaba? Jesús. ¿Quién resucitaba? Jesús. ¿Quién confrontaba a la iglesia religiosa de los fariseos y los saduceos? Jesús. Él lo hacía todo. Pero llegó el momento en el que Él tiene que terminar su ministerio y después envía a los discípulos. Y entonces ya no está Jesús. ¿Quiénes eran los que hacían la obra después de que Jesús resucitó y ya no caminaba entre ellos? Pues los discípulos, ellos eran los que lo hacían. Entonces yo observo el día de hoy que sí es bueno tener los creyentes
El servicio pasado yo le hablaba, yo le decía, no es lo mismo conocer que creer. Conocer es una cosa y creer es otra. Cuando usted conoce, usted tiene información, pero cuando usted cree, usted tiene convicción. No necesita ver para creer. ¿Me expliqué? Ok, los discípulos son más que creyentes. O sea que vamos subiendo de nivel. ¿Qué es lo que la iglesia de amor y restauración necesita? Y se lo digo con mucho respeto, porque pues también no podemos obligar a nadie. De hecho, le digo una cosa, es un privilegio ser un servidor, es un privilegio ser un discípulo. Los discípulos que estaban con Jesús eran los más bendecidos, sí eran los más regañados, eran los más exigidos, pero eran los más bendecidos. Los miles de personas a los que se les predicaba la palabra no se mencionan en la Biblia sus nombres, de los discípulos sí. Y se registran gloria de ellos, o sea, para Dios, pero Pedro, primer sermón, 5,000 personas convertidas. Felipe, un hombre que se movía en milagros. ¿Me estoy explicando? Hay evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. O sea, ellos hicieron algo que trascendió. ¿Por qué? Porque se convirtieron en discípulos. ¿Sí, amén? Pásale, siéntese. Entonces, vea cómo es necesario pasar del creyente al discípulo. Entonces, ahorita puro ándiro, gracias a Dios, la mayoría de los que estamos aquí estamos en un discipulado. Que el discipulado nos ayuda a trabajar con el carácter de la persona para estarlo ayudando en su transformación. A través de las clases, a través de la disciplina de venir cada domingo, entregar tareas, y bueno, todo eso es parte del discipulado. Una iglesia sin discipulado es una iglesia sin discípulos. Una iglesia que no tiene un discipulado es una iglesia que tiene muchos servidores. Y no es lo mismo, pastor, no es lo mismo un servidor que un discípulo. Un servidor sin discipulado sirve cuando quiere, cuando tiene ganas, y se va cuando quiere y cuando tiene ganas. Pero un discípulo no, hermano, un discípulo está casado con su Señor en su servicio. Y entonces yo veo y yo digo, Señor, no ha sido nada fácil todo este tiempo que hemos estado tratando de formar discípulos, no ha sido nada fácil. Pero mire, yo doy gloria a Dios porque aunque no somos una multitud en esta ciudad, la mayoría estamos en el discipulado. ¿Y qué cree? Que son los pilares que el Señor está levantando para los ministerios que vienen. Y entonces el día de hoy la pregunta es, hermano, sí debemos de subir al discipulado, sí, pero debemos de entender, tener el día de hoy muy conscientes en nuestro corazón lo que es un creyente y lo que es un discípulo. ¿Cómo se distingue eso? Diga conmigo, en los frutos. Un creyente se distingue en sus frutos para con la gente del mundo. ¿Sí, amén? De repente la gente ve a alguien que empieza a venir a una iglesia cristiana y empieza a ver cosas diferentes en él. Que habla diferente, se comporta diferente, no dice groserías, no usa drogas, alcohol, no tiene vicios. Es una persona que por lo general no anda en las fiestas del pueblo, en las tradiciones, en las costumbres. Ok, ya manifestó un fruto. ¿Cómo qué? Como creyente. En el inicio de nuestro caminar empezamos a adquirir algunas bases bíblicas para defender nuestra fe. Ese es nuestro fruto como creyente. Pero el discipulado nos exige más. Diga conmigo, me exige más. Y es necesario que las personas sean creyentes
Sí, pero es más necesario para su propia vida que sean discípulos. Todos vamos a ser discípulos. Mire, todos tenemos las características y el llamado para ser discípulos, pero no todos resistimos la demanda en el mismo tiempo del llamado. Algunos, yo soy uno de ellos, cuando yo recibí mi discipulado, yo fui muy inconstante y todos los demás fueron avanzando y yo me fui quedando atrás por mi inestabilidad emocional. De repente llegaban desánimos, de repente me iba de la iglesia y bueno, pero llegó un momento en el que vas creciendo y vas madurando. En el mismo discipulado te van formando. Y llega un momento donde tus frutos como discípulo se distinguen de la iglesia. La iglesia son los creyentes. ¿Me explico? Entonces, ¿con qué se expande? Escuche esto. ¿Con qué se expande el reino de Dios? ¿Con qué se expande el evangelio? ¿Con qué la palabra de Dios penetra en los lugares, naciones, estados, ciudades y colonias donde no se habla de Cristo? Con los discípulos, no con el creyente. ¿Está entendiendo? El creyente viene, recibe, se alegra, es bendecido, pero le dices: hermano, necesitamos que venga porque fíjense que vamos a hacer una campaña y vamos a salir a la plaza. No, váyanse ustedes a la plaza, yo no quiero ir a la plaza, porque ahí está fulano, mangana, perengano, y ahí me van a ver. No. Dile al que tienes allá a tu lado: eres de la secreta. ¿Sí, amén? O sea, somos cristianos de la secreta, que nadie sabe, no, nada más yo y Dios sabemos que somos cristianos. Pero llega un momento donde la demanda, la exigencia te lleva a madurar, te forma el discipulado al grado que tú te empiezas a comprometer. El reino de Dios se expande con discípulos, hermano, no se expande con creyentes. Le digo una cosa: si usted en su propia vida se comprometiera con Dios, no por el hecho de que la iglesia necesite discípulos, siempre los necesita. La iglesia, pocos son los obreros, mucha es la mies. Ok, siempre desde los tiempos de Jesús, ese ha sido el parámetro. Mucho trabajo, poca gente que lo haga. O sea, no crea que es porque yo ahorita necesito como pastor, no. Cuando las personas se comprometen y empiezan en su discipulado a crecer, ¿qué cree? Su vida empieza a ser bendecida. La persona empieza a ser bendecido, bendecida, dejan vicios, dejan trabajos que no les convienen, forman familias, se restaura su casa, no sé, según la problemática que traiga esa persona, poco a poco lo va cambiando. El que era inseguro empieza a ser más seguro en la palabra. El que no podía pararse al frente, ahora se para al frente, comparte un versículo, ahora está en la alabanza. Bueno, Dios va haciendo la obra en él primeramente. Y cuando esa persona está lista, entonces dice el Señor: hijo, tú eres de los escogidos. Te quiero para que vayas y lo manda. Y hagas esto, y hagas lo otro. Pero el reino de Dios se expande con discípulos. Porque el creyente, hermano, es una persona que viene a la iglesia a recibir bendición. ¿Es malo? ¿Es pecado? No. Pero esa persona no tiene bases, no tiene raíces, no tiene un fundamento. Cuando algo sucede en la iglesia que no le guste, la persona se va a ir. Si el pastor menciona algo en el servicio, si menciona algo en su prédica, que de repente en su criterio y en su persona no le agrada, dice: ya no voy a ir. Y está bien, o sea, no obligamos a nadie. Hermano,
Si el pastor no se lo dice, ¿quién se lo va a decir? Si se lo dice su esposo, su esposa, su papá, su hijo, su mamá, no se lo recibe. Entonces, el discípulo, aunque no le guste, pues lo recibe y sabe que es por su bien. Y sabe que vendrá crecimiento. Porque cuando uno es creyente solamente viene a buscar soluciones. Es que necesito pagar la renta. Es que necesito recuperar mi familia. Es que necesito dejar los vicios. Es que necesito dejar estas debilidades. Es que necesito esconderme porque me anda persiguiendo la maña. ¿Está entendiendo? Venimos buscando soluciones. Mire, vamos a Juan, por favor. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos ahí en Juan capítulo 6, 22, por favor. Mire lo que dice la palabra de Dios. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Escuche, entendamos a qué se refiere Jesús con las señales. Las señales muchas veces las confundimos con un milagro, con una sanidad o con una palabra llena de sabiduría y profecía que nadie había hablado. No, esas no son las señales. Las señales de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. O sea, dice: ustedes me han seguido no porque saben que soy el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, sino porque les hice el milagro de multiplicarles los panes y los peces. Porque comieron y bebieron y se saciaron. O sea, fíjese, Jesús sabía bien por qué mucha gente lo seguía. En el libro de los Hechos hay un hombre llamado Simón. Dice la palabra de Dios que con sus artes mágicas había engañado al pueblo, mucho tiempo haciéndose pasar por un grande. Entonces la gente en ese entonces, hermano, estaba acostumbrada a ver de repente magos, brujos, hechiceros, gente que hacía señales de magia, de brujería, de todo eso. Entonces Jesús es muy claro y les dice: ustedes me están siguiendo porque vieron que he multiplicado y he hecho milagros, pero no están conmigo porque han visto las señales de que soy el Mesías. No les interesa el reino de los cielos ni ser salvos, solamente el milagro. Es lo que significa ese versículo. Amén. Avanzo. ¿En cuál me quedé? Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Está escuchando? Jesús les está dando un consejo y les dice: mira, ya no vengas por el milagro,
ven por el pan de vida, ven por lo que nadie te puede dar, solamente yo. El mundo no te ofrece esto. Ven por eso, trabaja el día de hoy, no por el milagro, trabaja porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Sí estamos entendiendo? O sea, Jesús ahí traía un lenguaje con la gente que lo seguía. Y ellos dicen: ok, ¿cómo podemos hacer la obra de Dios? Y dice Jesús: no, ustedes no van a hacer la obra de Dios. La obra de Dios soy yo. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué les corresponde a ustedes? Solamente crean en mí, que soy el que el Padre mandó. ¿Sí me expliqué? O sea, Jesús les estaba alineando su entendimiento y les estaba diciendo que era lo que les convenía. Avanzo. 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Fíjese, son palabras bien fuertes, hermano. En la tradición judía, en la religión, en la tradición judía, eran palabras. Esto que Jesús hablaba, a la gente religiosa le parecía una ofensa, una blasfemia. O sea, él decía: yo soy más que el pan que Dios les dio en el desierto. Yo soy el verdadero pan de vida. Jesús les estaba diciendo a los judíos. O sea, ¿qué más señal quieren ustedes el día de hoy? Se lo explico de esta manera. Jesús les decía: ustedes el día de hoy ponen el ejemplo del maná, la comida del cielo que Dios les dio a sus padres en el desierto. Dice: yo soy el verdadero pan de vida. Yo soy más que la señal que hizo Moisés en el desierto. Ahí Jesús está hablando de su soberanía. Avanzo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, el creyente viene y ve lo que de manera externa le conviene. Fíjese, ayer el pastor Omar en su prédica mencionaba algo, porque es parte de lo que le voy a comentar. La gente que no tiene entendimiento. Mire, ahorita mientras usted está aquí sentado, yo veo cómo pasan por allá afuera carros, cómo pasa gente, cómo pasan personas caminando en bicicleta y todo. Pero no se meten. Y no es por respeto, porque no les interesa. ¿Usted cree que no saben que la gente de aquí alrededor, usted cree que no sabe que esto es una iglesia ya? Claro que sí, pero no les interesa porque somos aleluyos. Porque ellos tienen sus santos, tienen sus vírgenes, porque no tienen entendimiento. Ellos defienden una religiosidad. ¿Me estoy explicando? Pero cuando la necesidad les aprieta, entonces sí vienen. Y dicen: es que aquí me dijeron que aquí me podían, ¿qué? Desde el primer día que estuvimos en Puruándiro hasta el último que estemos, te podemos ayudar, pero no te vamos a ayudar como tú quieres. ¿Cómo quiere la gente que le ayude? Dándole dinero. Si tenemos refugio, mire, me han hablado de Morelia. Pastor, Dios le bendiga. Gente que ni siquiera me habla en Morelia, hermano. Pastor, Dios le bendiga, ¿cómo está? Siervo de Dios. Y bueno, oiga, ¿qué cree? Que mi hija anda mal y a mí me dijeron que usted ya abrió su refugio. Y le dije: pues le pasaron el chisme mal, hermano, porque el refugio no lo he abierto. Y además yo creo que a su hija, ya la conozco yo muy bien, a su hija le conviene estar en el de allá. No, es que fíjese que pues yo le hablaba a usted para que nos echara la mano porque no tenemos dinero.
¿Sí está entendido? Si tienes refugio, te hablan para que les ayudes. Con su drogadicto, con su drogadicta. Si tuvieras hospitales, te hablan para que los operes. La gente sin entendimiento nomás a eso viene. Les ayudas y se van. Y después la necesidad los hace otra vez estar en la misma circunstancia, en el mismo problema y peor. Pero el discípulo es una persona que se queda, que permanece, que cambia su vida, cambia su estilo de vida, cambia su entendimiento, cambia su familia. Es una persona que a través del entendimiento, de la formación, cambia todo lo que él es. Yo tengo más de 20 años, hermano, que no consumo drogas y alcohol. ¿Por qué? Porque hubo una transformación. Si yo hubiera venido nada más a que me ayudaran, yo ahorita estuviera, yo creo que, o en un centro de rehabilitación, en uno de tantos que a lo mejor hubiera pisado. Pero de verdad yo sí quería un cambio. ¿Qué se necesita para obtener ese cambio y esa transformación? Permanecer. No puedes recibir solamente el milagro y la ayuda y no volver a venir. No, es que sí está chida pues la palabra, pero no, yo mi virgen, yo mi santo, yo mi religión, yo mis hábitos, yo mi costumbre, es que yo vivo bien lejos. O sea, pretextos para nuestra comodidad. Pero cuando la necesidad viene y toca tu puerta, te hace que te muevas porque te mueves. Pero ¿cuántas veces no ha tocado tu puerta la necesidad? Yo les decía hace algunos meses, y se lo vuelvo a repetir, usted tiene el mejor predicador del mundo. El mejor predicador del mundo es su pasado. Si no me cree a mí, voltee a ver su pasado. ¿Cuántas veces hemos usado estrategias una y otra vez, una y otra forma, y no nos funcionan? ¿Por qué? Porque es tiempo de que usted deje de ser creyente y empiece a ser discípulo. Ay, no, es que eso de ser discípulo como que sí va en serio. Pues es que el diablo no está jugando a ser diablo, hermano. Usted está jugando, nosotros estamos jugando a la iglesita. El diablo no está jugando a ser diablo. Él es diablo. ¿Está escuchando? Comentaba el pastor temas de propósito, de dones, de llamado. En estos días pasados, una persona que comenzó con nosotros, de hecho él llegó antes que nosotros a la iglesia de Amor y Restauración, colaboró en los refugios, se restauró ahí. Él vivía con el pastor Omar. Hace 2, 3 semanas lo mataron. Y a mí me dicen, oye, que ya mataron a fulano de tal. Le digo una cosa, yo ya lo veía venir desde hace mucho tiempo porque él se juntaba con mis hermanos. Todavía en estos últimos días él llegaba ahí a la casa de mi papá y ahí se juntaba con ellos. Y de repente yo llegaba a visitar a mi papá y ahí lo veía dentro de la cochera, ahí platicando con mis hermanos, ahí armando, desarmando motos y bueno. Entonces, pues yo le hablaba la palabra y ya no la quería, ya no la recibía. Dijo el pastor, por 3 motivos la persona muere. 2 motivos antes de tiempo y uno de ellos es porque están fuera de su propósito. Pues a veces nada más, el creyente nada más viene a buscar soluciones, a que se le ayude con su problema y se va. Pero háblale del propósito. Te tira por un tubo. Dice, ¿qué propósito? Ni qué nada. No, yo tengo que darle de tragar allá al montón de chiquillos que tengo. Y entonces nosotros vendemos piñas ¿o qué? Pues estamos en lo mismo. ¿Me estoy explicando? Pero el creyente es una bendición que esté en la iglesia, pero con él no se cuenta para expandir el reino. Él será una persona necesitada de Dios toda la vida. Si no pasa al siguiente nivel, esto es para todos ustedes. Si usted no sube al siguiente nivel de ser un discípulo, usted va a ser una persona necesitada toda su vida dentro de la iglesia. Va a necesitar que el pastor ore por usted, que el pastor unja su casa, que el pastor
vaya y hable con su marido, con su mujer, con sus hijos. Usted necesita del consejo, usted necesita de la despensa, usted necesita de la ayuda, usted necesita. ¿Me estoy explicando? El creyente es una persona necesitada. Todos venimos por necesidad, sí, pero Dios no nos llamó para estar en necesidad toda la vida. Amén. Porque Él viene buscando sus soluciones de provisión, de ayuda, de muchas cosas. Y es algo en lo que nosotros tenemos que desarrollar ese entendimiento. ¿A qué se dedica Amor y Restauración? A ser discípulos, hermano. A ser discípulos. Por eso la exigencia, por eso la demanda, por eso la exhortación de esta manera en esta iglesia. Si yo uso otras estrategias y lleno este lugar de gente, le metemos 300, 400 personas aquí de creyentes, son 400 problemas para mí. Nadie dijo amén. Son 400 problemas para mí, porque son 400 personas necesitadas. Pero si aquí somos 10, 15, 20 siervos, discípulos, entonces ya somos una plataforma más grande para cuando lleguen las multitudes, hay quien los atienda. Porque la necesidad nunca se va a ir, hermano, en las ciudades. Cuando le rompieron el alabastro, el frasco de perfume a Jesús en los pies, Judas, que era el ratero del ministerio, le dijo: qué desperdicio este vino, es un desperdicio, lo hubiéramos vendido y el dinero lo hubiéramos usado para darles a los pobres. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Alguien recuerda? ¿Qué le dijo? Todo el tiempo tendréis pobres, pero a mí no me van a tener siempre. O sea que necesidad siempre hay en las ciudades. Si vamos a hacer la obra de Dios, ¿no vamos a traer a los necesitados, pastor? No, sí, tráigalos. Porque el Señor vino por el enfermo, el pecador, vino por los que se han extraviado. Pero la visión de esta iglesia es: hijo, hija, te voy a ayudar, pero échale ganas, porque en este tiempo de ayuda tienes que desarrollar para que no vuelvas a estar igual. Amén. Dice la palabra de Dios: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando la gente no recibe la formación, solamente está cavando cisternas rotas, poniendo estrategias temporales, momentáneas en su vida. Un creyente es así, una solución temporal y momentánea. Viene contigo al discipulado, viene a las reuniones los jueves, los domingos, pero por un tiempo, porque él trae su reserva en su cabeza o en su corazón, por un tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y después no le vuelves a ver. Mire, ahí en el fraccionamiento donde yo vivo, algunos de los que fueron a Veracruz creo que lo vieron, hay un hermano que se congregaba con nosotros, ahí está en la caseta. A ver, dígame, ¿qué tiene que andar haciendo hasta allá? ¿En serio? ¿Qué tiene que andar haciendo hasta allá si él es de aquí? Aquí tiene propiedades en el centro, pero entendimiento no ha querido desarrollar. Hasta el día de hoy sigue viviendo en necesidad. Si él hubiera desarrollado entendimiento, el día de hoy estaría en sus propiedades, trabajando en sus propiedades, sin necesidad de andar de vigilante allá. Y no porque el tema de ser vigilante sea malo, sino porque yo lo veo, lo conozco, hermano. Yo lo conozco, está fuera de tiempo y fuera de propósito. No tiene nada que hacer allá, él debería de estar aquí. Pero no quiso desarrollar, sigue viviendo en necesidad. Pero le hablas de Dios y sí cree en Dios. Oh, no, sí, mi Padre Santísimo, no, sí, mi Dios,
pero la creencia que tiene no le alcanza para subir, avanzar, crecer, no le alcanza. Dice Juan 4:10, dice, respondió Jesús y les dijo, si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si nosotros creemos en Dios, porque somos congregantes, somos creyentes, entonces debemos de entender quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? No solamente el que tiene poder y autoridad para sacarnos de la circunstancia, sino para cambiar nuestra vida entera, nuestra familia y nuestra descendencia. ¿Sí me estoy explicando? Es que, diga conmigo, el creyente busca lo que Dios da. Hermano, el discípulo busca a Dios. ¿Sí me expliqué? El creyente busca a Dios, pero por lo que Él da. Y el discípulo busca a Dios por quién es Dios, no por lo que da. ¿Qué será mejor? Que tengas, vamos a ponerlo así, que tengas una oportunidad de pedir un deseo, el que quieras, o al que concede los deseos de tu lado. ¿Sí me expliqué? Tú tal vez pides dinero. Un ejemplo, tal vez pides dinero y dices, sí, Señor, con $1,000,000 yo lo haría. No, hombre, con eso, hombre, yo sería bien feliz y dejaría negocios, casas y todo. Y hay otro que dice, no, yo prefiero estar con el dueño del oro y la plata. Que no me dé nada, pero estando con él no me va a faltar nada. Porque él va a disparar todo, él va a pichar todo, él va... ¿Sí me estoy explicando? Estando con él no te hace falta nada. Pero hay gente que dice, no, a mí nomás concédeme y yo veré qué es lo que hago con esto que te estoy pidiendo. Y entonces las personas siguen vuelta y vuelta en sus necesidades. ¿Cuál es la característica del creyente? Diga conmigo, vive en la carne. Por eso tiene tantas necesidades. Escuche, ponga atención en esto. El creyente vive en la carne y el atender la carne genera más necesidades. Si usted se pone a trabajar porque quiere dinero, consigue dinero y de repente le pone los ojos a un carro, a una camioneta, la va a comprar. ¿Sabe qué genera eso? Necesidad. Al ratito va a querer otra camioneta, otro carro, otra casa, otra mujer, otro varón. Es en serio, porque el que atiende las necesidades de su carne genera más necesidades, porque la carne nunca tiene llenadera. Los deseos de los ojos nunca se llenan, hermano. Si no, pregúntale al Face. ¿Cuándo se cansa usted de ver el Face? No se cansa. Y ahí, mire, se le van o se nos van las horas hasta que ya después vio que ya se le hizo bien tarde y dice, híjole, otra vez me volvió a atrapar esta cochina. Porque uno no se cansa, hermano, los ojos no se sacian. Esa es una realidad. Atender los deseos de la carne genera más necesidades. Y una de las características del creyente es que vive en los deseos de la carne. Por lo tanto, estará solamente, perdón por la expresión, pero tapando agujeros, apagando fuegos, parchando situaciones, pero nunca dando soluciones ni creciendo. Hoy viene conmigo, lo atiendo. ¿Cuál es su problema? Una relación fracturada, una relación amorosa fracturada. Ok, lo atiendo, sí, mira, le hacía de esta manera, ahora y una hora se levanta, le echa ganas y después 6, 7 meses regresa con otra situación. ¿Cuál? Y pastor, es que ¿qué cree? Que otra vez me enredé con otro fulano, con otra fulana y ahora la situación. Porque el atender los deseos de la carne solamente genera necesidades de ese tipo todo el tiempo. Esa es una de las características del creyente. Entonces, ¿qué le depara a esta persona, hermano? Muerte. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
O sea, estás atendiendo los deseos de tu carne, estás pecando. Atiendes vicios, atiendes placeres, atiendes pasiones, atiendes gustos, atiendes deseos. Es pecado. El creyente, escuche esto, todo el tiempo, mientras no cambia a ser discípulo, todo el tiempo se está codeando con el pecado. De hecho, ese es uno de los factores por los que no puede ser discípulo. ¿Cuál? Que vive en pecado. ¿El creyente, pastor? Sí, el creyente. Mira, voltea a ver al que tienes a tu lado, dile, ¿eres creyente o discípulo? Si no peca de una manera, peca de otra manera, pero todo el tiempo está dentro de las circunstancias del pecado. Después, poco a poquito, empieza a faltar. Pastor, hoy no voy a poder ir porque se me murió mi tatarabuela. Sí, hermano, está bien, gloria a Dios. Y al otro, ¿qué cree, pastor? Que me llegó visita, no voy a poder ir. Y así lo empiezas a ver que empieza a faltar. Y uno como pastor empieza a ver la señal y dice, este ya caminó. Y ya tarde o temprano viene, ya bien revolcado porque el diablo le puso una arrastrada. Y entonces dices, tu hijo, es pecado. No, es que fíjese que, y te empieza a contar una de vaqueros, pistolas, sombreros y caballos. Y al final te quiere marear y dices tú, es pecado. Sí, pues la verdad sí. Porque el creyente así es. Por eso es necesario que usted crezca, madure, se fortalezca, sea formado y suba al siguiente nivel. Pero una característica del creyente en las iglesias es que va a estarse codeando con todo tipo de pecados. Si hoy no pecó con sus ojos, bueno, pecó con sus manos. Si hoy no pecó con su boca, entonces pecó con ¿qué más le gusta pecar? Con el oído. ¿Sí? ¿Me explico? Pero generamos y sabemos manejarnos dentro de la iglesia poniendo una apariencia y en pecado y la apariencia. Y eso es un error, hermano. Es más, le digo una cosa, nosotros los pastores, al ver que una persona tiene mucho tiempo en la iglesia y que no está sirviendo, que no crece, que no desarrolla la madurez, el entendimiento, que no desarrolla los hábitos de una persona formada en el discipulado, tú dices, es porque anda en pecado. Personas que toda la vida siguen llegando tarde, que no pueden tener una formalidad. Personas que toda la vida estamos fallando, poniendo excusas. Es que hoy no traje esto por esto, es que hoy no traje el otro por lo otro, es que hoy esto, es que hoy lo otro. Se me atravesó el tren, me atropelló un avión, se me murió mi abuela, el perro se murió, se peleó el canario. Y bueno, cada cosa, hermano. Y tú dices, no ha crecido. Diga conmigo, no hemos crecido. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, un creyente, ¿qué hace? Está en la iglesia batallando con los temas de la carne. Esa es la verdad. Cuando los ves que ya no se sientan, que ya no vienen, que empiezan a faltar, es porque la carne les está ganando y el pecado les está ganando la batalla. Entonces tienes que empezar con esta persona y decirle, hermano, hermana, ¿cómo está? ¿Por qué ya no has venido? ¿Por qué no avisas? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué dices que vienes y no vienes? ¿Por qué? Y entonces él va a empezar a abrir su corazón, ella va a empezar a abrir su corazón y va a expresar, ¿sabe qué? Es que la verdad pasa esto y esto y esto y esto. Y todo lo que empieza a expresar tiene que ver con pecado. Tal vez no es el pecado con el que el diablo lo tumbó y lo hizo garras o la tumbó, pero sí es otro tipo de pecado que está generando en la persona una condenación. Y el pecado genera la condenación. ¿Y sabe qué produce la condenación en tu mente y en tu corazón? Ya no pertenezco, ya no merezco, soy un desgraciado, soy un infeliz, no merezco estar ahí. No, mejor me voy al mundo. Si es el requisito, es el primer requisito para que permanezcas. Porque el Señor no vino por los sabios, no vino por los entendidos, no vino por los sanos. Él vino ¿por quién?
por los enfermos y los pecadores. Dile al que tienes a tu lado, Jesús vino por ti. ¿Sí, amén? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Hay cosas, ideas, pensamientos y anhelos en el corazón del creyente que él quiere hacer. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué quiere hacer el creyente? Tener su familia reunida, que todos vengan a Cristo, que todos estén bien, ¿sí o no? Yo creo que todos anhelamos eso. Pero el pecado no te deja. Se lo voy a volver a repetir. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Tu carne es contra el espíritu de Dios, dice. Y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Qué quieres hacer? Levantarte temprano, orar. Tu espíritu está presto. Quieres levantarte temprano, quieres hacer tus actividades, quieres ser productivo, quieres desarrollar, quieres crecer, quieres prosperar, pero el pecado no te deja. Una y otra vez está contra el Espíritu de Dios. Dice, y manifiesta, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, un creyente que por el amor y la misericordia de Dios el día de hoy no está viviendo en una aflicción de pecado, porque el Señor ya le quitó la cruz, porque ya lo hizo miembro de la iglesia, porque el estar aquí es mucho mejor que como estaba antes, pero que no quiere crecer, se va a encontrar con esto, que estará cayendo en pecado, diversos tipos de pecados constantemente. De repente vas a caer en pecados de carácter, vas a gritar, vas a maldecir, vas a golpear, vas a pegar. Ya lloras, te arrepientes, pides perdón y después tema de robo. Y perdón, es que no me fijé, es que la debilidad, bueno, después en vicio, después en droga, después en alcohol, después con pasiones por temas sexuales. ¿Sí me explico? El creyente, hermano, la etapa del creyente es una etapa temporal, no permanente. Y yo voy a las iglesias y observo qué tipo de gente, digo, ok, la iglesia de Monterrey tiene tanto por ciento creyentes, tanto por ciento discípulos. La iglesia de Pátzcuaro, la iglesia de Izcalli, la iglesia, hacia las iglesias que vamos, y yo observo, y yo digo, estos son discípulos, estos son creyentes. Y ya luego la otra vez que voy digo, ya no están los tantos por cientos de creyentes. No, se los llevó el pecado. Porque la temporada de creyente es una temporada en la vida del cristiano, pero es una temporada. ¿Sí, amén? No es un estilo de vida. O sea, la persona viene y dice, no, yo así como están las cosas aquí, así estoy bien. Claro, en tu comodidad, uno se acomoda ahí en la que no te demanden, que no te exijan, uno se acomoda, hermano. Pero también en esa comodidad te relajas. ¿Sí está escuchando? Busca un versículo, se me viene a la mente un versículo que dice, por poco resbalaron mis pies, de Asaf. Mire, el creyente tiene que entender a qué clase de iglesia viene. Este mensaje pues obviamente es para ustedes, pero si este mensaje lo escucha alguien más que va a otra iglesia, bueno, que observe el tipo de predicación, el tipo de ministerio, el tipo de llamado, el tipo de iglesia a la que va. ¿Por qué? Porque entendiendo eso, sabrá
cuál es la visión a la que el Señor lo ha llamado. Si no lo entiende, estará siempre como un creyente. ¿Qué es un creyente? Una persona que está batallando todo el tiempo con el pecado. Uno antes, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Imagínense, o sea, el creyente es una persona que está en un proceso de purificación, de limpieza, de renuncia, de pedir perdón, ¿sí o no? Y en esa temporada, pues tal vez no hay abundancia, tal vez no hay trabajo, tal vez hay escasez, tal vez ni siquiera hay perdón en su familia, pero él está en un proceso de limpieza, de purificación. Y de repente voltea al mundo y ve que el amigo vicioso, el que trabaja con los mañosos, trae un camionetón, trae otra camioneta, dice, y cómo me da envidia, mira, ellos andan como si nada y andan haciendo lo malo. Es lo que está diciendo. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, o sea, no les pasa nada. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. El creyente está en una temporada donde se está purificando, se está limpiando, pero tiene que tener mucho cuidado porque le puede suceder esto. Por eso constantemente vemos un mover de gente en las iglesias. Porque hoy viene 2, 3 meses y después ya no regresa. ¿Por qué? Porque es muy difícil, hermano, salir de la condición de pecado con una mentalidad de creyente. Háblele a un católico de Cristo, predíquele a un católico de Cristo, a un testigo de Jehová, predíquele. Tú le dices al católico, es que necesita acercarse a Dios. ¿Sabe qué te dice el católico? No, yo ya estoy cerca de Dios. Y dice la palabra de Dios, al árbol por el fruto lo conocerás. Y ves sus frutos y dices, que cerca de Dios ni que nada. Vives enfermo, vives en pobreza, vives en miseria, vives en vicios, en pleitos, bueno. Pues, ¿qué cerca de Dios ni que nada? No, eso no es cerca de Dios. Es bien difícil desarrollar el entendimiento del creyente. Ahora me entiende un poquito como pastor. Gloria a Dios. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Híjole, eso está bien fuerte, hermano. Dice, permítame que se me cerró. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué significa eso? Dice, si realmente estuvieras en el Espíritu y anduvieras en el Espíritu, entonces no batallarías con las cosas de la carne. ¿Está entendiendo? Los solteros no batallarían con los temas sexuales. Es que, pastor, es que ya no aguanto. Es que fulanito me gusta. Es que ya ahora me gusta perenganito. Ahora me gusta perenganita. Hay una parte en Corintios que dice, mejor cásese en vez de estarse quemando.
Mejor cásese en vez de estarse quemando. Si realmente estuviéramos en el Espíritu, entonces no estuviéramos batallando con estas situaciones de la carne. ¿Sabe por qué batallamos? Porque estamos en la etapa, en la condición de creyente. Pero los discípulos, hermano, vencen esas etapas, crecen, avanzan, prosperan. En todos los sentidos, no estoy hablando económicamente. Amén. Avanzo para terminar, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, dice, si algo le debes a alguien es a Dios, por el espíritu. Dice, a la carne no le debes nada, porque la carne solamente te lleva a la muerte, pero el espíritu te lleva a la vida. Entonces, ¿a quién te conviene deberle? ¿A la carne o al espíritu? Pues al espíritu. Porque el espíritu, hermano, nos lleva a tener vida eterna, a crecer, a prosperar. Y la carne, todo lo contrario. Dice la palabra: porque si vivís conforme al espíritu, conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se está escuchando? El creyente lucha con las pasiones de su carne. El creyente lucha con sus emociones. Hoy está amando a Dios, hoy quiere servir. Hoy quiere estar en la iglesia, ayunar, orar. Pero el día de mañana dice, no, váyanse al diablo todos. Y el pastor es el que más gordo me cae. Yo no le puedo caer gordo, hermano. Miren nomás en las carnes que me muevo. Se mueve el creyente en sus necesidades, en sus emociones y en su carne. Este mensaje yo lo comparto porque es necesario ver la realidad en la que nos encontramos. Porque a veces en nuestras emociones nos podemos llegar a emocionar bastante, a querernos creer algo que no somos, pero ya estando en la posición de lo que no tenemos, hermano, tronamos como globos. Por eso dice la palabra de Dios que nadie tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura. La iglesia de Puruándiro está subiendo a un nivel, hermano, de discípulos. Pero usted tiene que entender que ahorita estamos todavía en la plataforma de creyentes. Sí, estamos en nuestro discipulado y todo, pero vean nuestros frutos. Vean nuestros frutos, como iglesia hablo. ¿A qué se parece más? ¿A una iglesia de discípulos o a una iglesia de creyentes? Y eso que no estoy hablando de los hábitos. El hábito de orar, el hábito de ayunar, el hábito de congregarse, de leer la palabra de Dios, cuántas horas lo haces, si lo practicas. Si hiciéramos un balance de cuántas horas un creyente tiene contacto con las cosas de Dios, las espirituales, y cuántas horas un discípulo tiene contacto con las cosas de Dios, es mucha la diferencia, hermano. El creyente iba y escuchaba a Jesús en la orilla del mar. Veía que de repente se iba a llover y decía, no, ya vámonos, ya mañana venimos porque ya va a llover, nos va a agarrar el agua. Y el discípulo ahí vivía. El discípulo no se va, el discípulo se queda, el discípulo permanece. Y la gloria, por mencionar algo, la gloria, el beneficio, la bendición, no es la misma la del creyente que la del discípulo. En nada se comparan, porque los estilos de vida son muy, muy diferentes. Amén. ¿Qué hace un discípulo? ¿Cómo se le nota que un discípulo tiene otra personalidad, otra característica? Diga conmigo, porque vive en el Espíritu.
Es una persona, hermano, el discípulo es una persona que está buscando su transformación, su crecimiento, su aprendizaje, su avance. Dice Gálatas que debiendo de ser el día de hoy maestros, todavía tenemos necesidad que se nos enseñen las mismas cosas. Pero el discípulo es una persona que se mueve en obediencia. Amén. Y no estoy hablando solamente por un tema de consejo al pastor, porque yo soy el pastor de esta casa. No, hablo de obediencia a la palabra, hermano. Obediencia a la palabra. A mí me sorprende mucho el dicho de José, como él llega a la mujer, él siendo joven, adolescente, llega a la mujer de Potifar y lo quiere seducir, y él, hermano, se resiste. Dice: yo soy señor, amo y señor de toda la casa. El señor Potifar me dio autoridad sobre todos, menos sobre ti, y además, ¿cómo le fallaría yo a mi Dios con este gran mal? O sea, ¿no estaba Potifar para verlos? ¿Nadie se iba a dar cuenta? Probablemente no. Pero vea el corazón de un discípulo. Dijo: no, allá arriba está el Señor y Él me está viendo. Imagínate cómo pecaría yo contra Dios. Provocaría una tristeza en su corazón por este gran mal que me quieres hacer. O sea, un discípulo piensa, hermano, en ser obediente, no a la instrucción del pastor solamente, sino a la instrucción de la palabra en todo lo que él hace. ¿Sí, amén? En finanzas, en negocios, en cualquier cosa que él haga, él siempre lleva a Dios por delante. Si usted hace un negocio y de repente le dan dinero de más, dice: Dios me bendijo, gloria a Dios, qué bueno. Se lo echa a la bolsa y dice: soy amado de Dios, Dios me manda bendiciones. Pero el discípulo, el entendido, dice: no, a esa persona le va a hacer falta ese dinero, se lo van a cobrar a él, se lo van a cobrar a ella. ¿Me explico? Tiene otra mentalidad. Y además de que pues el discípulo, hermano, produce fruto. ¿Qué es un fruto? Según el don que tengas, es el don que produces. Perdón, según el don que tengas, es el fruto que produces. ¿Eres evangelista? ¿Eres hablador? ¿Te gusta ser extrovertido? Bueno, irás por la gente. ¿Cuál será tu fruto? Traerás almas. Irás a evangelizar a las plazas, a las calles, a los anexos, a los asilos, a los orfanatos, a los hospitales. Ese es un fruto. Órale, estás yendo a trabajar, según tu don. Eres una persona que eres más, ¿cómo le diré? Más apasionada por el mensaje del evangelio, por compartir la palabra. Bueno, serás pastor o serás maestro de la palabra. Estarás dando clases un domingo en la mañana. Estarás en la escuela dominical dando clases. Estarás enseñando algunos temas. Estarás exponiendo algunos misterios de la palabra. Crecerás en ciencia, el don de Dios, el don de la ciencia, de la sabiduría. O tendrás el don para ser pastor. ¿Me estoy explicando? Según el don que tengas, será el fruto que produzcas. Dice la palabra de Dios, Juan 6:48: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Fíjese qué tremendo. Primero le decían a Jesús: ¿qué señal haces? Si tú realmente eres el Cristo, dinos qué señal haces. A ver, muéstranos algo. Porque Moisés, o sea, fíjese, luego se fueron a la cabeza. Porque Moisés les dio de comer a nuestros padres en el desierto la comida del maná. Y mire las palabras de Jesús aquí. Dice: yo soy más que Moisés. Dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Está entendiendo? ¿De qué les sirvió el pan en el desierto si como quiera murieron? Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan,
vivirá para siempre. Eso es vida eterna, hermano. Salvación. Dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos comentaban entre sí diciendo, ¿cómo puede fíjese cómo se expresan hacia él, cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es eso, hermano? Esto que estoy leyendo, ¿qué es? ¿Qué significa? Diga conmigo, compromiso. El creyente no se compromete con nada. Viene cuando quiere, llega a la hora que quiere, se va cuando quiere. Está bien porque es creyente. Pero el discípulo, su genética espiritual cambia, que no se puede ir. No puede hacerlo cuando él quiere, cuando tiene ganas. No puede, porque él tiene un compromiso. El marido no puede llegar a dormir a la casa cuando quiera. ¿O sí? ¿Hermano Pichardo? ¿Verdad que no? No, tiene que dormir todos los días ahí, si no se le arma con la hermana Berta. Porque hay un ¿qué? Un compromiso. ¿Está entendiendo? Cuando usted tiene un compromiso con Dios, Dios te respalda. Dice, no, a no me lo tocas, es mi hijo. Él va a heredar la vida eterna, salvación, pero es compromiso. Por eso es necesario que el creyente se convierta en un discípulo. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Qué significa eso, hermano? El que come mi carne, el que ha aceptado el sacrificio de la cruz, la resurrección, el que entiende el sacrificio en la cruz del Calvario, dice, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Vea las palabras tan claras. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Y ahí hay una coma. En mí permanece. ¿Qué significa eso? Pues aunque llueva, ahí me quedo. Aunque no den café, ahí sigo. ¿Me explico? Es un discípulo. Dice, permanece, en mí permanece. Y dice, y yo en él. Eso ya es muy distinto. ¿Usted conoce a Dios? Amén. ¿Será que Dios nos conoce a nosotros? Hablo por relación. Porque levante la mano los que tienen hijos o hijos, lo que sea, pero levante la mano. Bueno, todos los hijos que usted tiene, si tiene varios, no son iguales. Y la relación que usted tiene con ellos no es la misma. Hay uno que es más chiqueado, hay otro que es más comodín, hay otro que es bien flojo. Pero entre ellos, no escoja ahorita cuál es usted, espéreme. Pero entre ellos hay uno que lo conoce más a usted. Que dice, no, ahorita no le hables a mi mamá porque ahorita está enojada, no, hombre, así te va. Pero ya cuando te ve que te relajaste, dice, ahora sí, háblale, pídele lo que quieras y anda de buenas. Dice el Señor, que permanezcan en mí. ¿Qué es que permanezcan en mí? Que estén en mi palabra, que estén bajo compromiso, que estén el día de hoy cumpliendo con la obligación y el compromiso de el discípulo. Y que el Señor permanezca en nosotros, que aún fuera de la iglesia, las convicciones que hay en mi corazón sean las que me rigen allá afuera. Aunque no me vea el pastor, aunque no me vea la iglesia, aunque no me vea la esposa, aunque no me vea el papá, aunque no me vea la mamá. La convicción del evangelio en el corazón de la persona es la que la hace caminar. Eso es que Cristo esté en ti y que tú estés en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come
Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Mire, hermano, los discípulos expresaron esto, ¿sabe por qué? Porque Jesús les estaba diciendo: esto que acabo de leer, ¿sabe qué significa? Tu religión no te va a salvar. ¿A quién se lo predicó Jesús? Dentro de las sinagogas, a los religiosos, a los fariseos. Si lo predicara el día de hoy, ¿sabe qué es lo que Jesús diría? Tu virgen no te va a salvar, tu santo no te va a salvar, tu religión no te va a salvar. Por eso los discípulos dijeron: no, Señor, les volaste la cabeza, ya no van a regresar a la iglesia. Mire, se les habló la verdad. Si no regresan, se llevaron la verdad. Y es problema de ellos. Por eso los discípulos dijeron: dura es esta palabra de oír. ¿Está entendiendo? Sabiendo Jesús, dura es esta palabra, dice, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. O sea, sus discípulos decían: no manches, el Señor Jesús ahora sí les dio con todo en la sinagoga, no se manchó con el mensaje. Yo creo que ellos estaban diciendo eso entre ellos. En serio, yo creo que decían: no, sí, ahora sí les dijo de todo. Yo siento que el Señor anda en la carne. Yo creo que andaban murmurando, ¿verdad? Y entonces el Señor voltea y les dice: ¿esto les ofende? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Más adelante el Señor les dice: si les cuesta mucho trabajo de oírlas, no eran para ustedes. ¿Esto os ofende? ¿No entienden aún esta palabra todavía? O sea, el Señor los está confrontando con la verdad. Amén. Y ya para terminar, Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, o sea, Jesús está diciendo: yo soy el árbol de vida y mi Padre fue el que me sembró. Toda rama que no permanece en mí, que soy el árbol plantado en la tierra, será arrojada al fuego, se quemará y no va a permanecer. Es lo que significa: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El Señor estaba poniendo el ejemplo de un árbol y estaba diciendo: yo soy un árbol, mi Padre fue el que me sembró, y todas las ramas que en mí crecieron darán fruto. Si es manzano, si es durazno, si el fruto que sea, todas las ramas darán fruto mientras permanezcan pegadas al tronco. Si usted arranca una rama, esa rama, aunque esté verde y aunque se vea con vida, está muriendo, no dará fruto. Y dice una palabra: apartaos de mí, nada podéis hacer. Entonces, la persona que se mantiene en un estado de creyente mucho tiempo en las iglesias es una rama arrancada que está muriendo. ¿Sí escuchó? Dice la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como una rama seca. La recogerán y la echarán en el fuego y arderán. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. Aquí ya está subiendo de nivel, aquí ya estamos hablando de los discípulos. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, ¿qué dice? Mis creyentes. ¿Sí, amén?
Ah, caray, se equivocó la Biblia ahí. Dice, mis discípulos, no mis creyentes. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Está escuchando? Bien sencillo. El creyente busca saciar su necesidad, viene a buscar soluciones y viene a buscar milagros. Cuando ya encuentra la solución, cuando se le hace el milagro y cuando no tiene necesidad, se va, porque es creyente. Pero el discípulo, aunque le hagan milagro o no se lo hagan, él permanece. Porque él viene por la persona de Jesús, no por lo que Jesús puede hacer. Amén. Entonces, ¿cómo sabemos si somos llamados o somos escogidos? Pues llamados somos todos, hermano. Pero el que se convierte en un discípulo, ese es el que permanece. Ese es el que el Señor ha escogido. ¿Quiere ser un escogido? Porque los escogidos tienen mayor herencia, mayor galardón en el cielo, mayor bendición, porque para ellos hay un amor especial. Sí lo hay, hermano. Pues permanezca. Crezca en entendimiento, crezca en sabiduría, crezca en formación. No solamente es un tema de emoción. No es pecado ser creyente, no lo es, pero no es suficiente. ¿Sí escuchó? Porque el que es creyente no llegará a su propósito. ¿Recibirá vida eterna, pastor, cuando muera? Sí, sí va a recibir vida eterna. Pero el propósito en la tierra. Tenías llamado, tenías ministerio, el Señor te había escogido para que hicieras algo especial. Como creyente nunca lo vas a conseguir. El que lo consigue es solamente el que se dispone a ser discípulo. El reino de los cielos se expande, hermano, en la tierra a través de los hombres que se comprometen con Dios y se hacen discípulos. El reino de los cielos no se le puede confiar a un creyente. El creyente está para predicarle, para enseñarle, para formarle, para amarle, para corregirle, para instruirle, para guiarle. Para eso es el creyente. El discípulo es un colaborador. Al discípulo le dices, ayúdame, vente, vamos a ministrar, vamos a predicar, acompáñame. En un retiro estábamos ministrando liberación y de repente se pone mal un muchacho y un pastor lo agarra y lo empieza a ministrar y se avienta un buen rato ahí con él y veo yo que el pastor que lo estaba ministrando ya estaba cansado porque el demonio estaba fuerte. Y entonces me agacho yo al nivel donde están ellos y le digo, ¿quieres que te ayude? Y él me dice, agitado, me dice, sí. ¿Cómo con un creyente? Imagínese. El creyente cuando ve al endemoniado corre, hermano. Dice, ay, nanita, yo no le hice nada, vámonos. El creyente dice, no, se está convulsionando, llamen a un doctor. El discípulo dice, no, está endemoniado, qué doctor ni qué nada. ¿Está entendiendo? El reino de los cielos, en el reino de los cielos, a donde usted fue llamado, se necesitan discípulos. Pensé que se iba a emocionar. Todos fuimos llamados a ser discípulos. Todos. ¿Quién es el que determina ser o no ser? Uno mismo. Con su actitud, con su compromiso. Es el que decide y dice, Señor, sí, yo quiero permanecer. Dice el Señor, no me lo digas, demuéstralo. ¿Cómo? Llegando temprano a sus clases, entregando tareas, siendo obediente, entregando áreas, siendo formado, creciendo en entendimiento, sirviendo. ¿Está entendiendo? El reino de los cielos no se le puede confiar a un creyente porque los creyentes son niños. Usted le da el dinero de la semana cuando va a trabajar el papá, ¿se lo da al niño? Se lo da a la mujer porque es que
su compañera, su ayuda idónea. No se lo puede dar al niño porque el niño no sabe qué hace con eso. El creyente es el niño. ¿Está entendiendo? Diga conmigo, muchos son los llamados, pocos somos los escogidos. ¿Sí, amén? Entonces hagas esa pregunta. En base a lo que yo he estado hablando el día de hoy, usted mídase, pese lo que hay en su corazón y dése cuenta que es lo que es. Sí, soy creyente todavía. Bueno, no es pecado ser creyente. Esa es la verdad. No es pecado ser creyente, pero no es suficiente. Todos pasamos por la etapa de ser creyentes. Tarde o temprano tenemos que subir de nivel, porque la fe no lo demanda. La fe no lo demanda, hermano. No la religión, la fe no lo demanda. Usted tiene que crecer. ¿Sí escuchó? ¿Tienes el otro video? Vemos este video y terminamos. Amén. Es un pequeño video solamente para ilustrarle lo que le acabo de hablar. Súbele. El creyente asiste a la iglesia, el discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca claramente, el discípulo busca siempre alimentar. El creyente piensa en recibir, el discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama, el discípulo obedece y actúa. El creyente lee la Biblia, el discípulo enseña la Biblia. El creyente espera que oren por él, el discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas, el discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente se entrega en parte, el discípulo entrega su vida entera. Para el creyente Jesús es Salvador, para el discípulo Jesús es todo. El creyente suma, el discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo, los discípulos revolucionan el mundo. El creyente se conforma con llegar al cielo, el discípulo se esfuerza en ganar almas. El creyente espera un avivamiento, el discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña, el discípulo actúa. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. ¿Tú eres creyente o discípulo? Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Sí escuchó? Es solamente una palabra que nos aterriza en nuestra realidad, hermano, para darnos cuenta en qué condición estamos. Identificando la condición en la que se encuentra, entonces va a empezar a identificar los problemas que va a tener o que está teniendo. ¿Es causa de qué? De la situación en la que se encuentra. Crezca, suba de nivel de creyente a discípulo y esos problemas van a empezar a dejar de tener poder sobre su vida. La carne, las pasiones, los pecados van a empezar a dejar de tener poder sobre usted. Usted va a poder vencer lo sexual, lo material, los vicios, las drogas, las tentaciones, las debilidades. ¿Por qué? Porque no está bajo el poder de la carne como creyente. Está el día de hoy en las filas del ejército de Dios como un discípulo. No tiene tiempo de andar pensando en las cosas de la carne, hermano. Entonces, la palabra del día de hoy es solamente para exhortarle a que suba de nivel. Esta iglesia, hermano, vienen tiempos de servicio, vienen tiempos de ministerio. Haremos retiros, traeremos refugios, pero se necesitan discípulos, no creyentes. Se necesitan discípulos, no creyentes. Y bueno, pues yo creo que la regla que el Señor nos enseñó es mucho el trabajo que hay y poca la gente para hacer ese trabajo. Amén. La demanda de puro ándiro es demasiada, hermano. Nosotros solos no podemos, lo necesitamos a usted para que el reino de Dios se expanda. Sus dones se necesitan allá afuera.
sus talentos, sus virtudes, sus capacidades, lo que Dios ha depositado en usted. Como discípulo Dios lo puede usar allá afuera para alcanzar más gente, pero como creyente no lo puede usar. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces es necesario que seamos discípulos. Padre, yo te doy gracias por este mensaje, Señor. Bendigo a tu iglesia. Doy gracias por cada uno de ellos. Te ruego que la llama del corazón, Señor, que tú pusiste en su corazón, en su espíritu, Señor, tú la vives y la lleves a más, Señor, en el nombre de Jesús. Que el día de hoy, Señor, tomes el control, Señor, de sus vidas y que sustentes sus necesidades para que ellos puedan entender, Señor, el caminar del discípulo en estas filas a las que nos has llamado, Señor. Bendícelos, Señor. Dales entendimiento sobre esta palabra y llévalos, Señor, con bien a sus hogares. Si alguno de ellos se encuentra enfermo, Señor, manifiesta tu gloria en sanidad, Señor. Si alguno de ellos tiene alguna situación económica, Señor, prospéralo. Y si hay alguien, Padre, que esté el día de hoy, Señor, batallando con los deseos de la carne, las pasiones de este mundo, Señor, ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús. Llévalos con bien a sus casas y no permita, Señor, que el enemigo los toque, Padre, en el nombre de Jesús. Si alguno de ellos ofrenda o diezma, Señor, multiplícales. Bendecimos los diezmos y las ofrendas. Y te pedimos, Padre, que cumplas tu pacto para con ellos según conforme hayan prosperado. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y todos decimos, amén.